Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que estáis aquí presentes, pero también a todas las personas que nos estáis escuchando desde otros países, desde otros lugares, incluso desde otros continentes. Pues bienvenidas a todas y a todos. Algunas que acostumbráis a asistir a estas charlas, tanto este curso como quizás en años anteriores, deberéis estar pensando, está un poco distinta este Romero, ¿no? No soy este Romero, no soy este Romero, que es la persona que suele presentaros estas charlas, aunque siempre nos confunden y siempre se piensan que somos hermanas. Y allí donde voy me dicen, ¿eres Esther? No digo, no, y a ella le dicen, eres Mar, ¿no? Porque realmente tenemos un cierto parecido. Bien, os decía que vamos a iniciar esta segunda charla de este magnífico ciclo de conferencias que este año pues, se centran en esta mirada femenina a la condición humana, que hemos titulado Lo humano y lo divino, ¿no? A través de 7 miradas de mujeres valientes que han sabido contribuir desde su feminidad al pensamiento contemporáneo. María Zambrano, Hannah Arendt, Dorothy Day, Madeleine Delbrel, Simone de Beauvoir, Martha Nussbaum y Edith Stein. Hoy iniciamos este ciclo con la figura de María Zambrano. Un pensamiento y una aportación que se suma a estas 7 voces de mujeres, todas ellas comprometidas con el feminismo, comprometidas con esa contribución a una vida vivida en profundidad, como apuntaba Francesc Torralba en su primera exposición introductoria a esta charla, ¿no? Mujeres que supieron abordar la condición humana desde esta vertiente más emocional, desde el reconocimiento de la vulnerabilidad como condición también humana, desde la dimensión espiritual, desde la ética del cuidado. Y hoy María Zambrano pues se suma, como decíamos, a estas aportaciones, una mujer valiente, con una gran sensibilidad, que se atreve a realizar una crítica al excesivo racionalismo moderno, porque entendía que ciertamente no podía dar respuesta a muchas de las experiencias de nuestra vida. Hay, decía María Zambrano, una dimensión en la vida que tiene que ver con lo trascendente, que tiene que ver con lo sagrado, con la sacralidad de la vida, que va más allá de las respuestas puramente racionales, ¿no? Y que puede encauzar de nuevo, decía María Zambrano, esa angustia vital del ser humano moderno ante la nada. Esta dimensión de lo profundo de la vida, del sentido vital del ser humano, solo es capaz de expresarse, dirá María Zambrano, a través de la simbolización. De ahí también un poco su razón poética, ¿no? Y su visión estética y su reivindicación por el lenguaje simbólico y el lenguaje poético, ¿no? Y por eso María Zambrano pensaba que el ser humano, esa dimensión tan profunda de la vida, esa dimensión trascendental, esa dimensión trascendente y religiosa, la mejor manera que tenemos de expresarla es a través de la simbolización, y el lenguaje religioso, las religiones, contribuyen a esa expresión de la hondura de la vida, ¿no? Y que por eso María Zambrano consideraba que todas las expresiones religiosas contribuyen a poner palabra, a poner, más que palabra, a poner expresión a algo que ella decía que es innombrable. Y por lo tanto todos los rituales, todas las liturgias contribuyen de alguna manera a expresar el sentido profundo de la vida, aunque sea incluso por contraposición a lo que es propiamente humano. Porque también decía María Zambrano que solamente podemos definir la propia humanidad desde la otredad, desde esa otra realidad que trasciende lo propiamente humano.
Y en este sentido a mí me gusta afirmar que el pensamiento de María Zambrano y su contribución es un pensamiento o una filosofía de la esperanza. Una filosofía de la esperanza, aunque sea por oposición a lo que sería la finitud humana, ¿no? Una esperanza que se sostiene o que se enraiza, ¿no? En esa creencia de que lo real siempre está más allá o hay algo más allá de la misma concreción de las cosas, ¿no? Y que lo real incluye también todo aquello que no es aparente, ¿no? Y en este sentido, su pensamiento es un pensamiento que intenta unir razón, poética y religiosidad, ¿no? Y de todo esto nos hablará pues Rosa Rius, que la tengo a mi lado, ¿no? Una mujer experta en María Zambrano, una mujer que yo no conocía, tengo que decir que no conocía, pero que ahora he tenido la suerte de conocer, y cuando la llamé por teléfono sentí enseguida una sintonía, ¿no? No solamente por el hecho de ser mujer, sino por su compromiso con esa mirada femenina, con esa reivindicación de la contribución de lo femenino en el mundo. Una visión y una mirada que ha estado, como sabemos, muy invisibilizada a lo largo de la historia, a lo largo del pensamiento, en la historia, en la filosofía, en la psicología, etc., ¿no? Pero que tanto ella como muchas otras mujeres, desde el trabajo de la persistencia, de la constancia, del rigor y de la discreción, han ido de alguna manera poniendo encima de la mesa, han ido evidenciando esa contribución del genio femenino en la historia y en el pensamiento de la humanidad, ¿no? Rosa, me atrevo a decir, aunque la conozco poco, que es una mujer discreta, que es una mujer humilde, como lo son las personas sabias, ¿no? Cuando tenía que hablar con ella y decirle cómo quieres que te presente, me decía, no digas mucho, no digas mucho, no digas muchas cosas, ¿no? Desde esa, bueno, humildad, ¿no? que pienso que la caracteriza. Ella es una mujer que ha estado muchos años trabajando en la universidad, es profesora honoraria del Departamento de Filosofía de la Universidad de Barcelona y miembro del Seminario de Filosofía y de Género ADUC, desde su fundación, desde el año 1990, que ella, pues, podríamos decir que fue la impulsora, ¿no?, de este seminario. A lo largo de su vida se ha dedicado pues, a la labor docente, a la labor investigadora, alrededor de dos ejes de trabajo. Por un lado, la filosofía del Renacimiento y, por otro lado, el pensamiento, la contribución del pensamiento de las mujeres a lo largo de la historia, pero sobre todo en dos periodos determinados. Uno sería entre el siglo XII y el siglo XV y luego el siglo XX, ¿no?, al cual pertenece pues, María Zambrano. Es una mujer que tiene una multiplicidad pues, de publicaciones, tanto libros como en revistas especializadas. Ha escrito bastante en la revista de Mujeres y Textualidad, en la revista Antígona de la Fundación de María Zambrano, donde tiene un artículo que podríamos destacar sobre el arte que hace ver, y también tiene un artículo sobre María Zambrano en la revista Igualdad, que lleva por título El anhelo filosófico en María Zambrano. Y luego, evidentemente, pues, tiene muchísimas más publicaciones. También quería resaltar que ella forma parte de un grupo de trabajo que está elaborando un informe sobre religión y género del Consejo Asesor por la Diversidad Religiosa. Veremos cómo María Zambrano se adentra en una visión, yo diría que muy interreligiosa, muy apreciativa de la diversidad de las religiones y de la diversidad de las distintas espiritualidades y especialmente también de la espiritualidad de Oriente. Y de eso nos hablará también, creo, Rosa, que es la que realmente conoce a fondo a María Zambrano. Yo no os digo nada más, os dejo con ella
y esperemos que disfrutemos. Solamente una cuestión técnica, si alguien tiene que hacer alguna aportación, alguna pregunta, alguna cuestión de las que estáis en la sala, pues levantáis la mano, y de las que estáis conectadas, pues os agradecería que en el chat formularais la pregunta, y cuando terminemos pues ya abriremos un espacio para poder dialogar y para poder responder. Cuando quieras, Rosa. Muchas gracias por la presentación, muchísimas gracias. Ha dicho algunas cosas que ya, bueno, que son fantásticas, quiero decir que las podemos comentar incluso luego. Vamos a entrar en esta mujer. Ella decía, estas mujeres valientes, una de estas 7 voces que ya presentó panorámicamente Francesco Gava la semana pasada. Vamos a entrar en una de ellas y comienzo con una cita breve. Haré algunas, pero esta breve, que dice así: religión, poesía y filosofía han de ser miradas de nuevo por una mirada unitaria. Es decir, religión, poesía y filosofía han de ser miradas de nuevo. Es decir, que esto lo escribe en 1944, cuando ella tenía 40 años, es decir, que ella piensa que en algún momento estuvieron unidas. El título de esta sesión, sabéis que se dan los títulos como pronto, y algunas veces cuando vas trabajando a lo mejor lo cambiarías, pero yo creo que lo mantendría, que es Tratando con lo Divino. Y la distribución de la sesión será la siguiente. Haré una presentación más que mínima de María Zambrano, muy breve. Haré una mención, una reflexión sobre la razón poética, que ya hemos escuchado algo, y después comentaré una frase de El hombre y lo divino, que es el título que María Zambrano dio a su obra. Algunos dicen que es la obra más importante, yo no lo sé, realmente es una obra muy importante, pero leeremos unas líneas, 3 o 4, para ver dónde está ella situada cuando habla del hombre y lo divino. Después me gustará introducir lo que sería el trato con lo otro, el trato con el otro, y esto tendrá que ver pues con ya lo que ya se ha mencionado, con otros saberes, con otras espiritualidades. Y después, brevísimamente, haré una mención o una lectura de unas líneas de un texto maravilloso de María Zambrano sobre San Juan de la Cruz, a quien ella adoraba. Es decir, que lo tiene siempre muy presente. Esta es la distribución. Con lo cual, la presentación mínima es para situarnos, pensar que es una mujer que nació en un pueblo que se llama Vélez, Málaga. Nació, digamos, en ese lugar porque sus padres eran maestros. Es decir, que ella tuvo muy pocos años en Vélez, Málaga. Es una localidad que está cerca de Málaga. Entonces, como digo, sus padres maestros, con todo lo que supone de formación que ya le dieron, no solo la formación académica, sino también la familiar. Es una mujer republicana, cuando se va haciendo mayor es una mujer republicana, es una mujer que vive, digamos, tiene una posición intensa en la guerra civil, y es una mujer que, nacida en 1904, en 1939, como tantos otros, tuvo que exiliarse, y estuvo exiliada hasta 1984, es decir, casi 45 años. No haré el recorrido de los lugares, pero estuvo en muchos lugares. Estuvo en México, Puerto Rico, en La Habana, estuvo también en París, estuvo en Roma, muchos lugares, y siempre con este exilio tan intenso, y puedo garantizar siempre con una vida, siempre no, casi siempre, con una vida absolutamente precaria. Se sabe por su correspondencia y por dónde vivió y cómo vivió. Intereses. María Zambrano es una mujer, es una pensadora que no puedes terminar con lo que trabajó. He anotado algunas cosas y hay muchas más. Por ejemplo, ella trabajó, estudió y escribió sobre política, sobre ética, sobre educación, sobre arte, sobre poesía y sobre cuestiones religiosas y espirituales. Podría ampliar, pero cada una de ellas merece un tiempo. Ella es una mujer con una clarísima vocación filosófica desde muy pequeña, y esto lo tenemos también en distintos textos. Y por otra parte, María Zambrano es una filósofa, después lo modificaré. De momento digo, es una filósofa de la voz, es una filósofa, ella dice, del oído. Yo soy del oído, le gustaba recordar. A menudo las palabras de María Zambrano
actúan como una oportunidad de reconocer, como os diría, como partes del cosmos que nos conforman, que nos rodean, que nos circundan, partes que parece que son muy difíciles de nombrar o de dar cauce. Para ella, para Zambrano, la revelación de la vida comportó una reforma profunda del concepto de razón. Así, en una obra que se titula Hacia un saber sobre el alma, fijaos el título, después de señalar, cito, la filosofía, como decía Platón hablando de Pitágoras, es camino de vida. Entonces, después de esto, recuerda, descubrirnos este cauce, lo que hace la filosofía cuando es fiel a sí misma, y es entonces camino, cauce de vida. Con lo cual, esta es una posición de qué piensa o qué entiende ella por filosofía. Durante el arco temporal que dure esta sesión, trabajaremos a una autora en el último libro que publicó, que es Los Bienaventurados, afirmaba, y esto son unas palabras que cito siempre que puedo, es decir, siempre que puedo, afirmaba lo siguiente: solo se vive verdaderamente cuando se transmite algo. Vivir humanamente es transmitir, ofrecer, raíz de la trascendencia y su cumplimiento al Padre. Pues bien, en total consonancia con esta afirmación, María Zambrano vivió humanamente, vivió verdaderamente. ¿Por qué? Porque comunicó, porque transmitió y evocando sus propias palabras, porque ofreció. Ahora bien, para recibir esta ofrenda exige pagar prenda y lo que solicita es que prestemos atención. Y esto es algo constante. María Zambrano es prestar atención y es algo que la va a caracterizar. Como indicábamos, ella propone una reforma profunda del concepto de razón y para acercarnos a ella presentaré uno de los núcleos principales de su aportación teórica, que es la razón poética, así como algo que le interesó, de hecho, esta razón y a lo que atendió constantemente. ¿Qué es la razón poética? Esta es una pregunta que surge a menudo cuando estás en una sesión, pues a lo mejor como esta, o cuando se lee, cuando se expone a María Zambrano. ¿Cómo definir esa expresión? Repito, razón poética. ¿Cómo definirla? Una expresión que vincula dos grandes pasiones zambranianas, filosofía y poesía. ¿Cómo entender sobre todo en esta expresión el calificativo que acompaña al sustantivo? ¿Cómo entender poética ese calificativo? A menudo, la pregunta halla su respuesta al iniciar. Dicen que se trata de una razón expresada bellamente, poéticamente. Siendo así, y aunque ello no está exento de verdad, yo no diré que no, creo que conviene introducir algunos matices que impidan reducir a un lenguaje poetizante la singular propuesta zambraniana. Acerca de los riesgos de esa reducción, de solo hacerla como un lenguaje bello y poético, advierte una filósofa italiana que se llama Rosella Prezzo, advierte lo siguiente: se trata de un icono en el que María Zambrano ha quedado atrapada, ha quedado apresada, que ha llevado con demasiada frecuencia a leer sus textos a partir de esa etiqueta que se le ha superpuesto, tendiendo a colocar su obra en un vago e indiferenciado, aunque sugerente y seductor, ámbito de lo poético o de lo artístico. ¿Qué sucede con ello? Pues que ello impide captar toda la importancia, toda la radicalidad respecto a la misma tradición filosófica. Y ha impedido ver también hasta qué punto esta misma razón poética es simultáneamente una razón práctica. Muchas de las cosas que ha dicho Mara al presentarla son prácticas, es decir, es una razón poética, pero que va a utilizarla realmente para que pueda producir cambios en el mundo, incluso en los cuidados y otros, etcétera. Ello resulta ciertamente poco acertado, o sea, esta cosa de solo poetizante, si se atiende con detenimiento la obra zambraniana, que precisamente es muy, como os diría, como muy indisciplinada. Y como es muy indisciplinada,
cuesta colocarla. Es como diríamos, se resiste a lo que podríamos decir la colocabilidad. Entonces, ella es muy original, entonces es mucho más que una razón hermosa. En primer lugar, debe recordarse que la autora aspira a la correlación entre razón y poesía. Y recordad que he empezado indicando la idea también de reducción. Y si bien reflexionó incesantemente desde muy jovencita sobre la correspondencia entre ambas, y de hecho entre sus conflictivas relaciones a lo largo de nuestra tradición, nunca teorizó la razón poética, antes bien expresó la dificultad de hablar de ella. De este modo, leemos, fijaos lo que dice en Notas de un método, que es una obra de vida ya avanzada, dice así: de la razón poética es muy difícil, casi imposible hablar. Esto lo dice ella. Pero a pesar de esa complejidad, que sí que es verdad, Zambrano se refirió en distintos lugares y tiempos a esa forma de racionalidad, como ella decía, como la única, tal vez, cito, que pudiera hacer de nuevo encontrar aliento a la filosofía para salvarse de las tergiversaciones y de las trampas en que ha sido apresada. Por tanto, esa razón es potencialmente salvadora. Tú has hablado de esperanza, Mar. Es potencialmente salvadora. Y esa razón es la que ella decía que habría estado haciendo, aun sin saberlo, desde muy pronto, desde muy joven, es decir, desde un estadio muy temprano de su ejercicio filosófico. Tenemos una entrevista de la cual solo mencionaré 4 líneas, una entrevista cuando ya era muy mayor, de 1986, recuerdo que había nacido en 1904, y dice así: mi razón vital de hoy es la misma que ya aparece en mi ensayo hacia un saber sobre el alma. Ella está, en la entrevista está en los años 80, y hacia un saber sobre el alma entre los 30-40. Dice ella: yo creía por entonces estar haciendo razón vital, y lo que estaba haciendo era razón poética. Y tardé en encontrar su nombre. Lo encontré precisamente en Hacia un saber sobre el alma. Insisto y repito, veamos el título, ¿no? Lo que ella pretende, pero sin tener, dice ella, mucha conciencia de ello. De hecho, en estas líneas, María Zambrano se refiere a un artículo que publicó titulado Hacia un saber sobre el alma, que después ha dado un título a una obra muy interesante que recoge artículos entre los años 30 y 40 y titulada como obra Hacia un saber sobre el alma. Ella desde muy pronto estuvo interesada, como dice, cito, en ese trozo de cosmos en el hombre que se ha llamado alma. Esto le interesa mucho. Y reclamaba que esta dimensión de lo humano tuviera un lugar en la filosofía, entendida, como decíamos antes, como camino de vida. De esta suerte, para que pudiera florecer ese, dice ella, delicado saber acerca de las cosas del alma, debía aproximarse el intelecto al sentir, base y fundamento de todo conocimiento. Como recuerda Elena Laurenzi, una estudiosa de María Zambrano, para ser realmente viva, la filosofía debería romper la hegemonía de la mente. El escrito, nos cuenta la misma Zambrano, este escrito que ella presentó, despertó recelos en José Ortega y Gasset, que era su maestro, no el único, pero ella lo reconoció como maestro, incluso cuando en algún momento tuvo discrepancias. Pero María Zambrano es muy agradecida, reconoce de dónde ha vivido y aunque tuvo algunos desencuentros, hasta el final de su vida habla de él con respeto y le da ese nombre de maestro. Pues os leo unas líneas más. Dice así: yo le llevé a Ortega este ensayo a la revista de Occidente. Él, tras leerlo, me dijo: estamos todavía aquí, usted ha querido dar el salto al más allá. Entonces ella dice que, bueno, que hay una explicación, que salió llorando porque su maestro no aceptaba lo que ella estaba escribiendo, y es obvio que ella dice, leo, es obvio que él, Ortega, dirigió su razón hacia la razón histórica. Yo dirigí la mía hacia la razón poética. Y esa razón poética, aunque yo no tuviera conciencia de ella, aleteaba en mí, germinaba en mí,
no podía evitarla aunque quisiera. Era la razón que germina, una razón que no era nueva, pues ya aparece, dice, antes de Heráclito, es decir, es una razón que según ella aparece ya en los presocráticos. De hecho, esa objeción inició un alejamiento de María Zambrano respecto de Ortega, pero como os decía, nunca dejó de reconocer la deuda que tenía con él. Como aclara la autora, el ejercicio de la razón, al que Ortega se mantuvo siempre fiel en su origen, fue un ejercicio de amor. Se imponía pues al pensamiento el ofrecer como razón razones de amor. Según Zambrano, aquel logos constituyó un punto indeleble para su propio pensamiento, es decir, que ya le sirvió de guía, pues le permitió pensar ya por sí misma. Y dice así: mi sentir originario acerca de un logos que se hiciera cargo de las entrañas, que llegase hacia ellas y fuese cauce de sentido para ellas, que hiciera ascender hasta la razón lo que trabaja y duele sin cesar, rescatando la pasividad y el trabajo, y hasta la humillación de lo que late sin ser oído, porque no tiene palabra. Un logos, según Empédocles, que hay que repartir bien por las entrañas, que fuese voz de las entrañas, luz de sangre. Por lo tanto, es un logos el que propone que se opondrá de manera radical a la racionalidad triunfante en la modernidad, como ya apuntaba Marx, y que perseguirá, dice Zambrano, la voz ahogada de una sabiduría que los hombres no habían sabido merecer. Entonces, ¿qué sucede? Que podríamos definir así la razón poética como aquella razón capaz de acoger el logos invisible de las cosas, un logos que está sumergido, que vive en la sombra, pero que necesita de luz, y capaz de acoger ese logos, esa razón, y capaz de poder darle voz. De hecho, con el propósito de desplegar esta racionalidad, la que ella propone, será imprescindible un oído pausado, un oído fino en extremo. Antes, cuando he empezado, he dicho que ella comentaba que era muy del oído, que era una filósofa de la voz, y decía que después lo modificaré, que no se me olvide, para que también os pueda comentar algo brevemente sobre la mirada zambraniana. Pero de momento estamos en ese oído fino que ella dice. Y es un oído que tiene que estar muy atento a la experiencia, como también muy atento a la experiencia, como también tenía que estarlo para Teresa de Jesús. Por otra parte, conviene tener presente que Zambrano dijo muy a menudo, recordó muy a menudo, que la palabra poesía procede del término griego poieo, que en sus orígenes significó, diré unos cuantos ejemplos: hacer, fabricar, edificar, también engendrar, también dar a luz. Esto y originalmente. De esta maravillosa conjunción, este verbo, poieo, significó también crear artísticamente, digamos, crear con la palabra. No obstante, diría Zambrano, llamar poesía solo a la creación de versos y músicas supondría limitar una parte específica de la riqueza semántica de esta voz, es decir, repetiré algunas de las que he recogido: fabricar, edificar, engendrar, dar a luz. Es decir, la razón es una razón poética, es una razón creadora, y esta es la razón de Zambrano. Bien, María Zambrano estaba convencida de que el mundo del pensamiento no deja de pertenecer a la vida, y por este mismo motivo se dispuso a defender una razón intuitiva que, como escribe también la filósofa que he mencionado antes, Elena Laurenzi, pusiera en juego al ser humano en su totalidad. O sea, el ser humano no es solo mente, el ser humano es en su totalidad. Con esta finalidad siguió su irrenunciable, la de Zambrano, vocación filosófica, y lo hizo, como ella dice en distintos lugares, por amor a la vida. El pensamiento de Zambrano es un pensamiento que va al encuentro de su propio nacimiento y desciende lentamente hacia la raíz de su fundamento. Ella dice que nada de lo real, nada ha de ser menospreciado, nada de lo real ha de ser humillado, sino comprendido y afirmado. En este sentido, es muy heredera de un gran filósofo que es Spinoza. Pero fijaos qué interesante que
qué hermoso, nada de lo real debe ser nada humillado. De ahí ella decía de la necesidad de un aliento nuevo que reconozca la inteligencia del sentir. Hay que explorar la inteligencia del sentir, hay que explorar dicha inteligencia, puesto que únicamente así será posible entrar en correspondencia con ella. Con lo cual, en María de Zambrano encontramos un pensar, encontramos un filosofar, encontramos un pensamiento que pretende llegar a lo más profundo del ser humano. Como ella dice, a los, cito, los lugares más secretos del ser. A ella le gusta decir a los ínferos del alma, para ascender luego a la luz. Zambrano, de hecho, no propone ceder al irracionalismo, sino de lo que propone es orientarse hacia una racionalidad capaz de ganarse la vida y capaz de transformarla, de descubrir, como ella decía, cito, un nuevo uso de la razón más complejo y delicado. Se trata de acercar en suma el entendimiento a la vida, pero a la vida humana en su integridad. Ello solo podría conseguirse con una nueva manera, un modo distinto de hacer filosofía. Entonces, aquí con algo que también ha dicho Mar, aquí tendremos que dar como un paso a algo que es muy importante en María Zambrano, porque entonces ella dirá que tenemos que seguir un camino que es distinto de aquel que ha seguido tradicionalmente el pensamiento occidental. De hecho, el conocimiento que Zambrano invoca, el conocimiento por el que ella suspira, pide que la razón se haga poética sin dejar de ser razón, y que digamos, este elemento tendrá que tener presente no solo un logos que ha sido el que ha dominado en Occidente, sino, como veremos, en otros lugares del planeta. Este método, el camino de la nueva filosofía que preconiza María Zambrano y que ella opone, a veces dice, a un pensamiento demasiado estrictamente científico o descualificador, o a veces dice desubjetivador, que de hecho anula a menudo la heterogeneidad del ser. Es decir, este pensamiento es el que ella va a proponer y va a decir que esto no es nuevo, pues sus rasgos, ella dice, aparecen ya antes de Heráclito, que he mencionado antes, y que ella los ha encontrado, entre otros, en Empédocles, en Plotino, en San Juan de la Cruz, en Spinoza y también en Nietzsche, sobre todo. Destaca, digamos que toda esta razón, ella la ha observado, la ha visto en estos pensadores. Entonces ella va a presentar la razón poética como un saber de reconciliación. La razón poética no excluye otros rumbos transitados por la autora, pero digamos es lo que la va a caracterizar. Con esta razón poética creadora, con ese logos poéticos, que llega implícito una defensa del pathos de la pasión, Zambrano se dispuso a ir más allá de la filosofía establecida y buscó realmente, como dice ese título, buscó realmente un saber sobre el alma. Entonces diluyó el conflicto, el viejo conflicto entre razón y vida, y entonces lo que hizo es buscar otras tradiciones. En María Zambrano encontramos que aceptó de buen grado la múltiple herencia de Occidente. Como recuerda en la introducción de un libro precioso que se titula El pensamiento vivo de Séneca, de un estoico, dice así, cito, el hombre posee el privilegio de tener antepasados. Somos siempre hijos de alguien, herederos y descendientes. Mas cuando se pertenece a un mundo tan complejo como el de la cultura occidental, los antepasados son múltiples. Tenemos diversas tradiciones detrás de nosotros, no una sola. Por esto os he dicho que ella nació en Vélez, Málaga, después recorrió otros lugares de la península con los padres maestros, fue a Segovia, fue a Madrid, pero digamos, de ese nacimiento, de ese lugar, tiene muy presente las culturas muy mezcladas. Por esto ella puede escribir de un judío como Maimónides y puede escribir muchas cosas sobre cultura islámica, por ejemplo, sobre Ibn Arabi, y reconocer el saber de estas personas de otras tradiciones, de estos autores
de otras tradiciones. Lo que me parece interesante es ese reconocimiento de que no somos tan puros. A la cultura occidental, que a veces ha querido ser como muy limitante, pues es que somos herederos y lo tenemos así de una manera muy clara. Como ella dice, tener cultura, estar en una cultura, es tener detrás de la vida individual de cada uno un tesoro. Este tesoro a veces es anónimo, a veces no sabemos de dónde ha llegado, pero a veces dice, tiene nombre y figura. Como os digo, a veces pues es esto. Puede ser Maimónides o puede ser Ibn Arabi y muchos otros. Zambrano aceptaba más revelaciones divinas que la sola bíblica. De hecho, cuando estaba en Roma, tenía un amigo joven, un joven teólogo, ahora es un hombre muy mayor, tenía un amigo que se llama Agustín Andreu, con el que tuvo una correspondencia muy interesante. Y Agustín Andreu, cito, dice que cuando hablaba con María Zambrano, salía muchas veces la opinión de Clemente Alejandrino acerca de la revelación de Dios a los gentiles, precisamente mediante la filosofía. De hecho, cuando leo muchas veces obras de María Zambrano, y lo mismo me sucede cuando leo obras de Simone Weil, a menudo me viene a la mente una corriente de pensamiento conocida como filosofía perenne. Y os cuento. No puedo detenerme a desarrollar aquí este asunto de reconocida complejidad, si bien deseo señalar la relación existente entre esta expresión con otra de cuño anterior, que es prisca teología, ampliamente difundida en el Renacimiento y referida, es muy interesante, referida a la revelación que los filósofos paganos habrían recibido directamente de Dios en tiempos distintos y en lugares distintos. Todos serían hijos de Dios, con lo cual habrían recibido una revelación efectivamente en lugares distintos y alejados. Hay un filósofo del siglo XV, del 480, que se llama Marsilio Ficino, que es el guía de la Academia Platónica de Florencia, que menciona y dice que Zoroastro y Hermes Trismegisto, Orfeo, Pitágoras y el divino Platón, que él considera un profeta del cristianismo, entre otros, serían ejemplos de esta revelación. Es decir, en aquel momento se trazaba una genealogía de antiguos teólogos, algunos de ellos míticos, como el caso de Orfeo, que habrían dado origen a una filosofía religiosa en Persia con Zoroastro, el zoroastrismo, en Egipto con Hermes. Esta habría sido cultivada en Tracia por Orfeo, habría crecido después en Grecia e Italia por Pitágoras y alcanzado finalmente su plena consumación en Atenas con Platón. Pues bien, María Zambrano, también Simone Weil, fácilmente habrían podido seguir la estela de esta concepción sin que ello significara, de hecho, renunciar ni a la tradición metafísica más establecida ni a la religión más establecida. De hecho, María Zambrano dirigió muy pronto, desde muy joven, su mirada hacia Oriente, pero mis apuntes tengo Oriente entrecomillado. El Oriente, de hecho, después comentaré, y lo hizo buscando en ese controvertido concepto Oriente, que tiene una clara imprecisión geográfica, lo hizo buscando colmar algo más que una nostalgia. Tal vez su gesto respondía, a mí me parece, a cierto anhelo que estaba en el aire. En ese momento, ya digo, también leyendo otros autores y también Simone Weil, ves esta línea. Como decía Borges, cíclicamente Occidente vuelve a dirigir su mirada hacia Oriente. Y Zambrano lo hizo con la convicción de que no teníamos que desatender todo lo que había quedado fuera de la historia, de la filosofía y de la religión más dominante, cuando, por ejemplo, en la filosofía se decidió qué es lo que quedaba fuera de ella. Con lo cual, qué es lo que quedaba fuera de ella, tanto, digamos, desde un punto de vista anterior a los griegos o alejados a ellos. Cuando terminaba su conferencia a Torralba, hacía también esa mención de los lugares lo que había estudiado cuando estudiaba filosofía, ¿no? Como si lejos de Occidente ya no hubiese nada. Pues entonces lo mismo, digamos, en filosofía, para Zambrano también sería lo mismo entre las antiguas tradiciones y otras religiones. En este sentido,
me parece pertinente citar a un filósofo italiano que se llama Roberto Esposito, quien en un artículo en el que reflexionó precisamente sobre Simone Weil y Europa, señala que, cito, la tradición griega no se limita a ser anticipadora y precursora del cristianismo, sino que lo lleva consigo como un núcleo, o una espina, a veces dice, irreductible. Y sigue diciendo Esposito, así como Grecia lleva dentro de sí pedazos, fragmentos, voces de la cultura asiática que no se limita a inventar o purificar y que constituyen su alteridad constante y punzante. Estas líneas que Esposito dedica a Zambrano podría dedicarlas perfectamente a María Zambrano. Entonces, esta sensación de pensar, repito, ¿no? Grecia no es solo anticipadora y precursora del cristianismo, sino que lo lleva a decir como un núcleo. Pero lo que es muy interesante es también ver que a su vez Grecia lleva dentro de sí pedazos y fragmentos de otra cultura, de la cultura asiática. Ciertamente Zambrano siguió e incitó a seguir las voces de aquel saber diseminadas en distintas tradiciones, persuadida como estaba de su irrenunciable potencia fecundadora. En numerosos lugares de su obra, Zambrano reflexiona sobre la dificultad de decir qué entendemos por humano y donde encontrará una respuesta, una misma expresión en Oriente y Occidente, y la encuentra. Y dice, después de manifestar que el ser humano se ha ido sabiendo de distintas maneras, y una de ellas esencial es respecto a sus dioses, respecto a su Dios. Zambrano anuncia lo siguiente, Zambrano dice lo siguiente y anuncia una cita un poco larga, pero me interesa mucho, tampoco tan larga, pero un poco porque me interesará mucho tenerla presente. Dice así, hay un momento en que la aurora de lo humano parece extenderse y ocupar un vasto horizonte. En el siglo VI a.C., Buda en India, Lao Tse en China, 7 sabios, y entre ellos Tales de Mileto en Grecia, y Pitágoras, lazo de unión con Egipto y la India. Y no es un Dios, dice propiamente lo que asoma, sino un camino que se aprecia hasta en la expresión. Sigue la cita. Buda llama a su doctrina tercera vía. Lao Tse funda el taoísmo y Tao significa camino. Y con el planteamiento de Tales de Mileto acerca del ser de las cosas, se abre la vía, el camino del pensamiento filosófico-científico. Con lo cual, como os digo, en numerosos lugares de su obra va respetando esas otras tradiciones tan antiguas, no es la única en hacerlo, es decir, esas otras tradiciones que algunas cosas han quedado, digamos, como decía Esposito, han quedado como fragmentos y que, digamos, los vamos recibiendo aunque sea de tiempos tan antiguos. En espacios distantes de Oriente y Occidente se habría dado pues una coincidencia cuyo advenimiento podía haberse producido de manera independiente. Su homogeneidad, sin embargo, no excluye la diferenciación. No quiere decir que porque haya cosas parecidas, similares, cuestiones éticas, cuestiones rituales, cuestiones espirituales parecidas, no quiere decir que todo sea absolutamente lo mismo. No. Pero lo que es interesante es ver que esto le sirve a María Zambrano para desestimar una serie de imágenes poderosas articuladas alrededor de determinadas oposiciones binarias entre Oriente y Occidente, que, como escribe un autor libanés que se llama George Korn, nos encadenan al cliché y nos encadenan al prejuicio. Según tales oposiciones, Oriente es bárbaro para los occidentales. Los orientales, por su parte, les devuelven el cumplido y para ellos Occidente es la tierra de la barbarie por excelencia, un continente sin alma ni religión. Pues, ¿qué va a hacer María Zambrano? María Zambrano desestima efectivamente una aproximación binaria a la realidad. Y entonces, más allá de los tópicos estériles, su lamento por el olvido de tradiciones y culturas emerge como una proclamación de la necesidad de atender al otro,
de atender a lo otro. De hecho, cuando ella, por ejemplo, en este libro titulado El hombre, lo divino, reflexiona mucho sobre la piedad, dice así: piedad es saber tratar con lo diferente, con lo que radicalmente es otro que nosotros. Muchas veces reconsiderar o pensar, ese desestimar determinados elementos de Oriente o de ese periódico Oriente es lo otro, ¿no? Sucede y nos convierte en esta poca capacidad de poder dialogar con lo que no somos nosotros. Zambrano, hay un momento en que apela al pensamiento, dice el título de un libro que se había dicho antes, El pensamiento vivo de Séneca, y hay un momento que apela a ese pensamiento de ese gran estoico y se pregunta, ¿por qué hemos vuelto a él? ¿Por qué le hemos recordado? Y ella dice, vuelve porque lo hemos descubierto como en un palimpsesto, como debajo de nuestra angustia, vivo y entero bajo el olvido y el desdén. Es pues en virtud de una situación que estamos pasando, por lo que acude a nuestra memoria con su tesoro. Con Séneca, Zambrano recuperaba al hombre que se hace sabio al verse acorralado por los acontecimientos. ¿Podía el pensamiento del sabio, se pregunta, ella lo llama sabio curandero, podía ese pensamiento procurar alivio en tiempos de guerra, en tiempos de desarraigo? Pues a Zambrano le parecía que sí, así lo creyó, y por eso quiso recordarlo. Un Séneca que de hecho muestra la valentía del sabio, Séneca que considera la virtud como un bien supremo. Un Séneca, digamos, dentro del pensamiento estoico, con mucha relación con algunas de las cuestiones que le interesan a María Zambrano. ¿Qué se requeriría para leer? Digo Séneca, no solo otras tradiciones, pues dice que inicial y fundamentalmente escuchar, inicial y fundamentalmente mirar y leer con atención, porque bajo el olvido, bajo el desdén, como he citado, se podrían identificar saberes portadores de verdad, saberes que habían sido sepultados o tratados con indiferencia durante siglos. Y este fue el método con que Zambrano se dispuso a extraer verdades esenciales. Y ejemplos como hemos leído, pues he leído lugares bien distantes de nuestro occidente, pero también pensadores bien distantes de lo que es la tradición occidental. Hay un estudioso que se llama Bartolomé Lara, que ha trabajado algunas cuestiones, sobre todo sobre María Zambrano y Teresa de Jesús. Yo he trabajado poco sobre esto, pero os quiero comentar algunas cosas porque también hay una relación, bueno, hemos trabajado sobre Juan de la Cruz. Entonces, hay una idea sobre esta razón poética que he presentado que requiere, de hecho, que se expresa con palabras que hacen concebir. De hecho, que hacen concebir algunas verdades, algunas ideas que según parece se quedaron sin pensar por la razón discursiva, por la razón, digamos, dominante en Occidente. Vamos a ver, hay un momento en el que le gusta destacar a María Zambrano lo que en el cristianismo es vida, es caridad, es misericordia, es encarnación, y le parece que en algunos lugares ha quedado sin pensar, ha quedado sin incorporarse al pensamiento filosófico, ha quedado, dice ella, como al margen, entregado, ha quedado como al margen. Desde muy pronto para María Zambrano, muy pronto, siendo muy joven, la mística se revela como una de las fuentes de inspiración, en particular para ella, sobre todo la mística española. Ella dice que la mística española es muy diferente de la mística alemana, de la mística renana, a la que hay que considerar prototipo de la mística europea. La mística alemana, cito, predecesora de la Reforma protestante, parte de la soledad absoluta del hombre frente a la tiránica voluntad divina. Es mística asentada en el esfuerzo angustioso para consolidar la existencia, es mística de náufragos, de agonizantes que se agarran a la indescriptible potencia de Dios. Según Zambrano, cito, en esta mística no aparece como en la nuestra, la española, la misericordia, estoy citándola, ni tampoco la presencia maravillosa del mundo y sus criaturas como en San Juan de la Cruz.
ni la carne con su palpitar. La materia misma de las cosas consideradas maternalmente, terminó la cita, como en Santa Teresa. Todos estos elementos que María Zambrano valora sí que lo están en la mística del Carmelo, aunque esta mística reconoce que tiene, según ella, reconoce que tiene una deuda con la primera, también con la alemana. En la humanidad de Cristo, en ella radica la singularidad de la mística española, en opinión de María Zambrano. En esa mística hay una valoración de la creación, hay una valoración del sentimiento maternal de las cosas, hay una valoración de la carne. Por todo ello, podríamos decir que María Zambrano tiene, por esto ya os he leído antes, ¿no?, que tiene en Juan de la Cruz a uno de los grandísimos maestros a los que, como otros, ¿no?, a los que acudió incesantemente. María Zambrano, respecto de Juan de la Cruz, a diferencia de Teresa de Jesús, dice que jamás cantará la muerte, Juan, ni la llamará, ni lamentará siquiera como Santa Teresa, a la que a pesar de ello, Zambrano dice, seguimos viendo tan en vida, tan presente siempre y aún corpórea. San Juan no pareció necesitar la muerte para traspasar cientos linderos, Zambrano dice, para marcharse. Y esto lo ha conseguido por dos vías, cito. La primera, la mística estética, la segunda, la religión antigua, asiática del Carmelo. O sea, tenemos me he equivocado, o sea, la primera sería pues esta mística, y entonces ella cuando habla de la mística de Juan de la Cruz, la califica de asiática, y la segunda, que me había equivocado, la segunda, la poesía. Ahora, digamos, tengo un tiempo todavía, sí, un poquito, ¿no? Bueno, lo que haré será solamente leer unas líneas muy poquitas sobre San Juan de la Cruz. Y entonces, pero ya os digo que no quiero cerrar la sesión sin haceros un comentario sobre la mirada. Quiero decir, y entonces vamos a leer este texto, son pocas líneas. Es un texto titulado San Juan de la Cruz, de la noche oscura a la más clara mística. Y dice así, San Juan, el santo de una antiquísima religión cuyo nombre es ya la poesía, el santo que es poeta. Él es poeta. ¿No será tal vez el único caso de un santo poeta en tan alto grado? Hay santos escritores, sermoneadores, meditadores y hasta filósofos, pero poeta, así, poeta como él es San Juan, ¿no será tal vez un caso sin par? ¿Qué religión es esta del Carmelo que permite la poesía, que la engendra? Con lo cual, digamos, y esto es solo unas líneas de un texto que os recomiendo sinceramente porque es maravilloso. Es un texto en el que vas entendiendo muchas de estas cuestiones sobre la razón poética, sobre esta razón creadora que va a ser capaz de resolver esperanzadamente, incluso resolver problemas. Como os decía ahora, hago un salto abrupto, después depende de las preguntas, podemos seguir en esto, pero como he dicho en dos ocasiones que María Zambrano es una pensadora del oído, como ella decía, también quiero deciros que es una pensadora del mirar, de la mirada. Pero no es contradictorio, porque es que en realidad es una pensadora de la atención, con lo cual es una pensadora, Simone Weil también, es una pensadora que lo que nos invita es a escuchar atentamente, a escuchar, como ella dice, con fino oído, a mirar con atención, a escuchar escuchando y a mirar mirando. Y esto creo que es una enseñanza maravillosa porque en estos tiempos tan vertiginosos que corremos tanto, esa sensación de decir, párate y escucha, párate y mira. Me parece que es una de las enseñanzas más maravillosas que podemos tener. Bueno, digamos hasta aquí sería, por el tiempo que creo que tenía que comentar, sería la exposición. Estaré encantada de recibir algunas preguntas, sugerencias, comentarios y algo que pueda haber llegado quizá por el chat. Bueno, gracias Rosa por tu exposición, por la claridad, porque hablar de filosofía y de los términos y los conceptos de María Zambrano a veces no es fácil y creo que ha sido muy, muy clara en tu exposición y eso ayuda, ¿no?
Como sabéis, ahora es el turno de que podáis plantear pues, preguntas, cuestiones que os haya sugerido o comentarios, ¿no?, a lo que ella nos ha expresado. Mientras escribís los que estáis en el chat para que dé un tiempo, ¿no?, a que penséis. A mí me han sugerido muchas cosas, lo que has dicho, ¿no? Muchas. Pero bueno, te comento algunas cosas, ¿no? Yo pensaba, María Zambrano no fue un poco como visionaria de lo que sería nuestro mundo en cuanto a esa emergencia esa emergencia, esa importancia de todo lo que es el mundo de lo emocional, del sentimiento, de la intuición, de la inteligencia del corazón. Quizás ahora vivimos en un mundo donde la razón propiamente más moderna la hemos ido dejando pues en un cajón, ¿no? Y pensaba, igual ahora María Zambrano diría bueno, que no nos pasemos al otro extremo, ¿no? Es decir, ¿qué nos diría? ¿Qué crees que nos diría María Zambrano hoy a las personas de nuestro siglo, aun siendo ella, yo creo, visionaria o abriendo ese camino, yo diría, tan femenino, ¿no?, tan propiamente femenino, que es toda esta dimensión de los sentidos, ¿no? ¿Qué crees que nos diría? Puedes hablar, sí, porque te ven. Hay dos. No contestas a ella. Yo quería decir que yo espero y algún día, es decir, que cuando ya podamos hacer el cambio de paradigma a lo que es la ciencia integral, porque yo pensaba en todo lo que ella tuvo que hacer para poder conjugar lo que sería una manera de hacer filosofía y hacer, yo que he trabajado 50 años en la universidad, la parte científica, viví un poco el mismo dilema, porque, claro, evidentemente estás dentro de un marco que es absolutamente racional y desde la manera de entender patriarcal. Y por lo tanto, yo he necesitado el esfuerzo siempre de explicar, porque lo que se admite, o lo que se admitía, o lo que se admite todavía bastante en la academia, y aún no ha entrado lo que sería entonces el conocimiento integral. Pero claro, no he trabajado, es decir, por el mismo cambio de paradigma de la ciencia, en el sentido que se admita lo masculino y lo femenino. Es decir, la manera de entender masculino y femenino integrándolo. Y por lo tanto, el paso a que lo intuitivo, lo subjetivo inclusive, por supuesto, mucho más decirlo en la filosofía, pero lo que es en la ciencia, se había querido o se quiere decir qué es lo objetivo. Cuando pues quitas el sujeto, ahí pues se llega a un tope en el cual no se puede continuar. Por lo tanto, yo creo que sí, la propuesta, evidentemente, de lo que es la ciencia integral, basada además en la filosofía del interende, en la cual podamos entonces admitir que los distintos caminos de conocimiento no solamente es el conocimiento racional y lineal y analítico, matemático, sino que es lo intuitivo, es la percepción, es el sentimiento, es decir, integrarlo todo, y ahí entonces ya no tendremos toda esta problemática que se nos presentó a los que hemos trabajado tantos años dentro de una academia en la cual solo se ha admitido una parte, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Si quieres comentar estas dos cuestiones que han salido ahora y luego... No, está perfectamente... Perdón, un segundo. Perdón, un momentito. Está perfectamente... O sea, la respuesta es esta, ¿no? Pero en realidad no tendríamos que temer que nos vayamos al otro lado. En ningún caso. En ningún caso. Pero hay tanto que hacer como para considerar pues estas sensaciones, cuando ésta habla de un logos oscuro, cuando habla de unas entrañas, está viendo la fuerza, incluso con esa fuerza que tiene lo oscuro, es darle también una validez a algo que incluso nos da como miedo. Pongo un ejemplo. Cuando María Zambrano habla de San Agustín,
ella dice, además de filósofa, era africana. Y además de esto, ella hace una referencia de lo que Europa debe a África. Con lo cual, digamos, hay todas unas líneas que no son en absoluto irracional. Es simplemente, pues esto, ver cómo el cuidado, por ejemplo, ella dice, pues que hemos perdido el cuidado del corazón, pero que el corazón no es solo un órgano, es mucho más. Entonces, como tú bien dices, esta idea como integral y no tiene nada que ver ni con autoayudas, ni nada que ver con, no, tiene que ver pues con como cuando ella habla de qué es la piedad, o sea, este poder aprender a entender al otro, a hablar con el otro, es fundamental y parece que, bueno, nos lo pueden decir, pero vemos cómo va el mundo, ¿no? Y no parece que estemos aprendiendo a aprender con lo otro. Y todavía, fijaos, una cosa muy común, todavía en nuestro lenguaje tenemos en connotación negativa lo oscuro. O sea, todavía podemos decir, tengo la negra, para entendernos. Hay una serie de cosas que cuando tú ves un pensamiento que te hace ver que lo otro que no tienes que temer al otro. Lo que ocurre, claro, hay como una especie, bueno, como una educación que nos ha hecho temerlo. Y entonces, claro, ella tiene muchísimo que enseñar, porque claro, aquí es una exposición súper breve, pero hay muchos elementos que cuando los vas pensando, como ella dice, ¿no? Ella te escribe y te exige que escuches y que mires con atención, con lo cual lo vas encontrando y lo que a veces es muy sorprendente es esto, cuando vas viendo textos escritos en los años 30, en los años 40, en los años 40 publica un librito que se titula La agonía de Europa. Es como impresionante, es que lo podría estar escribiendo ahora. Pero ¿cómo puede ser? No es tanto porque sea visionaria, ve que hay determinadas cosas que van directas al suicidio de Occidente. Y así estamos, ¿no? Es decir, que no sé, que creo que hay también pensadores, por supuesto, pero que hay muchas pensadoras que nos han dado muchos elementos importantes para pensar el mundo y para pensar la relación y para pensar, como tú decías, los cuidados, no porque esté de moda, es porque son imprescindibles. Bueno, más o menos. Hay una pregunta también en el chat, una persona pregunta que si tenemos información o noticias sobre cómo vivía ella la espiritualidad en su vida privada, es decir, cómo la vivía, cómo la cuidaba, ¿no? Esta dimensión. Vamos a ver, de esto se ha discutido mucho, porque hay quienes la hacen absolutamente católica, claro, con esta propensión a mirar otras, digamos, otras líneas, pues a veces resulta un poco difícil. Pero su vida, tú la ves que tiene un campo muy amplio, la cuestión espiritual. La tiene muy amplio porque lo ves en la cantidad de textos, no solo publicados, sino que se conservan en la Fundación María Zambrano y que son inéditos. Con lo cual, si escribe tanto, como os digo, en momentos de tantísima dificultad, de momentos viviendo, pero con una precariedad, como ya decía antes, y no es que quiera dar, que nos dé pena, pero realmente con una precariedad absoluta, iba escribiendo sobre cuestiones espirituales, no solo de Occidente, sino también. Con lo cual esto, ella a lo mejor no tenemos una confesión directa de qué es, de cómo lo hace, pero que lo vive, es que lo tenemos los escritos mandan, nos dicen mucho de eso. Y otra cosa, perdón, no he dicho apenas nada de lo que serían los dioses griegos, pero es muy, muy interesante ver cuando habla de determinados elementos mitológicos la ternura con que lo hace. Y a lo mejor habla de Atenea de una manera que yo no había visto, no había leído nunca hablar de esa Atenea. No sé si tenéis presente, esa Atenea pensativa, es una Atenea que está sin, bueno, como no había previsto comentarlo, no he traído una imagen, pero habla, digamos, con una gran ternura y cuando habla de las diosas griegas, las Deméter y Perséfone, por ejemplo, la madre y la hija, entonces, digamos que también le sirve para hablar de esa espiritualidad elementos no propiamente cristianos, para entender, pero se parece mucho. Bueno, a mí me ha interesado mucho también esta
esta visión, ¿no? Este reconocimiento de que no somos tan puros, de que en el fondo en la cultura cristiana, judeocristiana o la cultura occidental es una cultura que bebe de otras fuentes y de otras raíces, ¿no? Y esa visión tan a veces hegemónica que hemos tenido, que está muy unida a cuestiones de poder, que quizás esto también es muy masculino, no sé, pero en cualquier caso creo que eso tiene mucho que ver con el diálogo interreligioso, ¿no? Con la posibilidad de establecer, porque cuando uno es capaz de reconocerse, como tú decías, en el otro, desde un compartir unas mismas raíces identitarias, eso es lo que puede dar pie, ¿no? a reconocer al otro como un igual y a establecer ese diálogo desde la diferencia, ¿no? Y me preguntaba si ella había leído a Ramon Llull o si era conocedora de Ramon Llull o si bebió de ahí, de esa fuente también, ¿no? Porque me ha parecido que en este tema ¿no? podría tener, no sé si tú lo has estudiado. Sí, había leído a Llull. Y cuando he comentado a ese filósofo del Renacimiento, a quien probablemente, esto no lo sé, no leyó, hay esta línea, digamos, como platónica, neoplatónica, que hereda también esta línea. Y esa línea, en el caso de Ficino, es el primer gran traductor de Plotino. Entonces, Plotino, hay una serie de raíces que las vas viendo. Pero entonces, por lo que tú decías, Mar, hay esa otra línea interesante en que ella, cuando ve a San Juan, ve lo sufí que puede tener San Juan, pero también puede ver lo judío que puede tener San Juan. Con lo cual no es solo un San Juan estrictamente cristiano, no, es todo esto. Entonces de ahí que hay muchos elementos que le sirven para argumentar esas raíces, argumentarlas y respetarlas y que quiere que las veamos. También es esa razón sentida, ¿no? Que ella reivindica. Y me ha gustado muchísimo, ¿no? Lo que has comentado de esa reivindicación que ella hace de la escucha y de la mirada, ¿no? De esa mirada atenta. ¿Qué consecuencias pedagógicas crees que eso tiene? Pues tiene una cosa total. Por ejemplo, ahora hablaré de la mirada. Y hablaré de la mirada y puede parecer que sea algo que no nos afecta a nosotros, pero veréis. Ella, cuando habla del arte, dice que es distinto el arte que se ve como arte que el arte que hace ver. Es decir, y cuando habla de arte, habla de pintores que a ella le gustaron y a lo mejor no son los mejores. Claro, en el momento en que tú, como decía, te pones a mirar, pero a mirar, y hago el gerundio, mirar mirando, entonces estás atendiendo a algo. Claro que hay una consecuencia. Con esto puedes resolver algunas cosas importantes y puedes resolver cuestiones de relación, puedes resolver muchísimas más cosas. Con la escucha lo mismo, es que no escuchamos. Es decir, claro, hay momentos en los que, relaciona, uno de sus libros se titula Claros del Bosque, y entonces dice que a los claros se va como a las aulas. O sea, las aulas realmente son un saber de oído. No hace falta apuntarlo todo. Entonces, si mientras tú estás escuchando, escuchas, todo esto lo estás incorporando. Miraos qué verbo tan bonito. Incorporar, lo estás poniendo en tu cuerpo. Y entonces no hace falta captarlo todo. El verbo captar, ¿no? Que es captar, aferrar. No. Entonces, claro, ella da esa idea. Entonces tiene la convicción de que si se mira con atención y se escucha con atención, podemos resolver, podemos proponer, podemos discutir y podemos contradecir. Claro, si estamos ahí como yo voy a un sitio y lo escucho, pues no sirve de mucho. Digamos, digamos y en esto es dura, o sea, es cuando, por ejemplo, cuando dice yo ofrezco, hay momentos de yo ofrezco, pero tú me tienes que dar algo a cambio. No lo dice así, pero y cuando dice tienes que, esto que he dicho antes, tienes que pagar prenda. Es decir, y toda esta idea es que ella está ofreciendo, como os diría, el solo se vive verdaderamente si se transmite algo, está ofreciendo, pero a cambio quiere que nosotros, lectores, escuchadores o como sea, realmente la atendamos. Y con esto cada cual pueda hacer algo en su vida
Él en su vida propia, en su espacio público, en el espacio político, no representativo. Por esto ella habla de la gota de aceite. Esa gota de aceite, a veces parece que no podemos hacer nada. Pues claro que sí. Entonces, con esa gota de aceite que va circulando, se puede llegar a mucho. Por esto ella tiene mucha, digamos, le importa mucho la esperanza y trabaja y habla sobre las raíces de la esperanza. Y es importante verlo porque hoy en día, si se habla de sentimientos afirmativos o positivos, parece que seamos ingenuos, optimistas. No, el mal ya sabemos que está ahí también, pero hay cuestiones que se tienen que seguir trabajando y ella tiene mucho interés en que se piense en la esperanza y que se piense como algo realmente importante como motor. Me parece que esto es algo muy importante. ¿Qué diría ahora? Es tremendo lo que estamos viviendo, pero probablemente insistiría en esta idea de prestar atención para participar y para intervenir. Ella intervino durante la guerra civil y después intervino y lo hizo hasta el final. Sí, hay una palabra. Sí, escuchando me parecía que tiene María Zambrano mucha importancia el aspecto estético. Estético, sí. Ético o estético, dice. Estético. Sí. Lo has dicho muy bien. Sí. ¿No? Estético. Pero estético no solo en la línea de la belleza, que traspasa la belleza, claro, o se integra con la belleza otros valores, ¿no? Otros aspectos. O sea, yo entendía como que ella vive lo estético como si dijéramos una espiritualidad abierta, porque hablas de un profundo, de una cosa misteriosa, las entrañas, y luego cuando has leído de San Juan de la Cruz dices, no, es que es puro, ese no es místico, es más, es más. Es decir, creo que cuando hablamos de lo estético, cruzamos fronteras. Entonces, no es tanto esto que corresponde a Europa, corresponde. No, lo estético son valores, trascendencia. Total. Que son para todos y que es la mejor espiritualidad. Total. Fíjate, tiene un texto que además se puede ver. ¿Recordáis que había un programa que se llamaba Mirar un cuadro en televisión cuando solo teníamos 1 o 2 canales? ¿No os recordáis? Os mandaré, en todo caso, como debéis tener el link, os mandaré el link para que lo veáis. Son unos 20 y tantos minutos y hay primero, ya se ve un poco antiguo, y entonces hablan de un cuadro y el cuadro es Santa Bárbara del Maestro de Flemar y está en el Prado. Y entonces ella, digamos, ahí en ese vídeo está hablando y esto está también escrito. Y claro, tú cuando habla, primero habla de Santa Bárbara, no dice absolutamente nada de la cuestión estética, no dice nada de si está bien encuadrado o no. Lo que está hablando es hablando de lo que ve y luego habla con ella. Y cuando habla con ella le dice, tú no pretendes nada, estás en tu ser. No estás leyendo, esto lo sé. Entonces, claro, esta sensación es como a una joven que está encerrada en una torre, que la ha encerrado su padre porque es hermosísima. Entonces, a esta joven le está sirviendo de estímulo para pensar y está enseñando lo que ve, porque esta joven tiene la pureza en una toalla blanca, está todo lo que tiene que estar para que ella pueda pensar espiritualmente. Pero esta idea de decir, tú no pretendes nada, o sea, pensar como una santa, la humaniza totalmente. Entonces, claro, cuando tiene un libro maravilloso que se titula Algunos lugares de la pintura. Y es un libro que recoge muchos textos de pintura desde que era bastante joven hasta que era muy mayor. Y ves que casi en ninguno hay como relación de una cuestión estética. Por esto, yo a veces me he encontrado hablando de este texto y dicen, bueno, pues si no sabía nada de arte. Bueno, pues ella, que no es historiadora del arte, que no es crítica de arte, que no es teórica del arte, tiene unas ideas originalísimas sobre el arte y sobre todo un arte que nos hace ver. Esto que digo, es distinto el arte que se ve como arte, aquel que vale tanto, como el arte que hace ver, con lo cual a ella, por ejemplo, cuando describe, maravilloso, cuando describe el cuadro de Goya de los fusilamientos de la Moncloa,
es que es como para llorar, ¿no? Quiero decir, porque ahí hay toda una imagen espléndida. O cuando se describe a Zurbarán, o cuando describe la carne, es decir, entonces es una manera estética, pero hay espíritu y carne constantemente. Era una mujer como muy curiosa, ¿no? Muy También curiosa. le gustaban muchísimas cosas, tú lo has dicho, ¿no? Sí. Y es como si cuando los has ido un poco relatando, ¿no? Es como si ella continuamente fuera en busca de algo, o sea, tiene que explorar, tiene que ir tanteando, ¿no? ¿Qué buscaba ella exactamente? Con todas, ¿qué es lo que la movía? ¿Qué anhelo la movía a ella? Vamos a ver, yo no sabría contestar, lo que sí que puedo decir de una manera muy simple, que esta vocación filosófica realmente es lo que busca es el saber, pero un saber para que pueda servir. No sé si te contesto, pero claro, con ese decir vocación o anhelo es la filosofía, porque ella hay unos momentos en una autobiografía, en un texto que dictó cuando ella era muy mayor, a los 83 años, es un texto que se titula A modo de autobiografía. Entonces dice cosas muy bonitas, porque dice que cuando era pequeña quería ser caja de música, después quiso ser, y vio que no podía ser caja de música, y después quiso ser caballero templario, y cuando el padre le dijo, ella pregunta al padre, ¿y se puede ser caballero templario siendo mujer? Y dice, no, pues no, yo no quiero dejar de ser mujer. Entonces también que quería ser centinela, dice, uy, de ahí quizá me viene mi sueño, pero al final dice, no, pero al final lo que yo quiero es pensar. Entonces, cuando le preguntan, ¿y usted para qué quiere estudiar filosofía? Porque tengo que pensar y no me puedo morir sin pensar. Y ella quiere pensar, como digo, para intervenir. Y quiere pensar para transmitir y quiere pensar para que hoy estemos aquí hablando de ella. O sea, quiere, digamos, dejar. Tiene otro escrito, no me olvidaré de mandaros el link de mirar un cuadro. Pero tiene otro escrito que os recomiendo que se titula ¿Por qué se escribe? Es muy breve. Y entonces ella dice que se escribe para que alguien, uno o muchos, vivan de otro modo después de haberlo leído. Con lo cual ella, yo no sé si se podía imaginar que gracias a lo que escribió una tarde de otoño de 2022 estemos aquí escuchando lo que escribió, escuchando y sintiendo lo que escribió. Con lo cual también os animo a escribir, ¿no? Porque así queda marcado. Pues no sé lo que quería, pero realmente no, sin saber muy bien lo que quería pensar, pero pensar para esto. No sé si te he contestado. Bueno, seguramente es una posible, ¿no?, respuesta. Influir, tú también lo has dicho, ¿no?, que no solamente se vive verdaderamente cuando se transmite algo. Y ella, yo creo que lo que buscaba era eso, ¿no?, afectarnos, ¿no?, es decir, que realmente su pensamiento se trasladara en una transformación de la vida de las personas, ¿no? Creo que iba por aquí. Y cuando hablábamos de esta dimensión estética, de esta dimensión del arte, yo creo que el arte también es la forma es la expresión de la parte más profunda de nuestro ser, que no sabemos cómo expresar de otra manera, ¿no? Y puede ser pintando, o puede ser haciendo una escultura, o puede ser... ¿Qué se transmite con el arte? Pues lo que llevamos dentro, ¿no? Tanto la música como... Por eso quizás ahora, en muchos ámbitos sociales, por ejemplo, se utiliza el arte como terapia, como terapia de sanación, justamente, porque es lo que te permite conectar con tu ser verdadero, ¿no?, que a veces está herido y que necesita sanarse desde ahí. Has nombrado a Simone Weil, ¿no? Es una de las figuras femeninas que no están incluidas en este ciclo, ¿no? Y por lo tanto aprovecho, ¿no?, para ver si nos puedes decir un poco más sobre ella y sobre las confluencias de estas dos mujeres, ¿no? Creo que tú has estudiado un poco las correlaciones que tienen estas dos mujeres. ¿Qué puedes decirnos sobre esto, ¿no? ¿En qué coinciden? Para entendernos, en la segunda parte que he transmitido hoy aquí, coinciden muchísimo. O sea, hay textos que son, no diría idénticos, ni mucho menos, pero coinciden mucho en esta llamada a este otro saber muy parecido. Pero hay muchas más cosas. Esta cuestión
de la atención que está más destacada en Simone Weil. Simone Weil, cuando se la estudia, se destaca inmediatamente la idea de la atención. En Zambrano se destaca menos y a mí me parece que realmente es muy destacable. Ahí confluyen. Confluyen en esa pasión por participar cuando ha habido un problema político. De hecho, Simone Weil viene a España en el 36, se afilia, bueno, se alista, está en la columna de Urruti, tiene un accidente muy absurdo con una sartén, se quema, entonces tiene que dejarlo, pero digamos que hay hay otras cosas por supuesto distintas, pero hay algunos elementos que resuenan, o sea que hay como unas resonancias en ambas. Por otra parte, hay una cuestión discutida y es que María Zambrano, en una carta a Agustín Andreu, a este entonces joven teólogo, le dice que había conocido a Simone Weil y entonces mirando la historia cuesta ver cuándo y cómo. Y yo creo, sinceramente, creo que sí se conocieron. María Zambrano dice que se conocieron en casa bueno, que se conocieron en Madrid. Entonces hay un lugar, en casa de María Teresa León, la mujer de Alberti. Entonces hay otro lugar en que Simone Weil dice que no ha estado en Madrid. La historia de las relaciones no es fácil, pero en cualquier caso, cuando tú ves, por ejemplo, textos de María Zambrano, los libros que María Zambrano tenía de Simone Weil, cómo están subrayados, cómo está dialogando con ella, cómo le habla. O, por ejemplo, cómo tenía entre sus libros fotografías de ella, cómo el primo de María Zambrano a mí me dijo que sí se habían conocido. Esto es personal, estás hablando, bueno, es personal, pero bueno, puede no ser verdad, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Zambrano lo escribe y que Valente lo confirma, con lo cual a lo mejor se conocieron muy poco, a lo mejor no sabemos, pero en cualquier caso que María Zambrano leyó, se interesó muchísimo por Simone Weil, esto es evidente. Aparte de que la cita, pero es evidente. Hay un momento en que una amiga de Zambrano, que es una autora italiana que se llama Cristina Campo, que le dice, deberías traducir a Simone Weil al castellano. Y le da una serie de títulos, algunos de los cuales ya estaban traducidos. Y entonces termina la carta diciéndole, tú sola saprai quello che in Simone Weil è tuo. Solo tú sabrás aquello que es de Simone Weil es tuyo. Es como un interrogante, pero bueno, en cualquier caso son cosas, bueno, pues que tienen confluencias seguras. Qué mujeres, ¿verdad? Qué mujeres, qué mujeres. Tenemos que agradecer, ¿no?, la contribución de estas mujeres a la historia y su compromiso, ¿no?, con el pensamiento, con la construcción de la humanidad. Sí. Son casi las 7:30, no sé si alguien quiere, perdón, las 8:30, no sé si alguien quiere hacer alguna aportación más. Pues agradecer también a Rosa su aportación y su compromiso con el feminismo, igual que estas mujeres que conforman este ciclo. Un feminismo, quiero decirlo y explicitarlo porque creo que lo compartimos también así y lo comparten las figuras que iremos viendo en este ciclo, un feminismo no desde la confrontación con lo masculino, sino un feminismo desde la complementariedad con lo masculino, ¿no? Y creo que hoy también lo hemos evidenciado, lo hemos dicho, ¿no?, la importancia de visibilizar una dimensión que ha estado ocultada, que no pretende sobreponer, ni mucho menos, a lo masculino, sino construir colectivamente el camino de la humanidad, ¿no? Pues muchas gracias y os esperamos a todas y a todos en la próxima charla que tendremos el 15 de diciembre y que analizaremos la figura de esta gran filósofa Hannah Arendt. Sí, por cierto, una cosa solamente, perdón, la ponente será Fina Virulés, solo compañera tuya. Sí, solo modificar un poco que la impulsora del seminario Filosofía Llanera, la impulsora y la creadora y directora durante muchos años fue Fina. Digamos, yo estoy con ella desde 1990, es decir, que son muchos años de seminario, pero digamos que la impulsora y creadora fue Fina Virulés, que la tendréis el 15 de diciembre. El 15 de diciembre, pues nos encontraremos de nuevo. Muchas gracias y buenas noches a todos.